Voy a compartirles pantalla y nuestra auxiliar nos va a ayudar con el tema de grupo sanguíneo. ¿Me avisan? ¿Se puede ver? Sí, doctora. Gracias. Entonces, existen varias pruebas que se realizan al donante o a la sangre donada para poder verificar, por un lado, las pruebas serológicas, para verificar temas de infecciones que se puedan transmitir vía la sangre. También están las pruebas de grupo sanguíneo, ¿no? Y verificar que el donante no tenga anemia. Entonces, entre estos exámenes de laboratorio tenemos que son muy imprescindibles para realizar así una donación, es obviamente primero saber qué grupo de sangre tiene el paciente. Esto en nuestro medio normalmente se hace dentro del sistema ABO, pero tomando en cuenta que no es el único sistema, este es el sistema RH, que eso lo vamos a ver ya en el tema de teoría de grupo sanguíneo, que es el sistema ABO, sistema RH, y así otros sistemas de grupos sanguíneos, otro conjunto de antígenos, moléculas que están en la superficie de los glóbulos rojos. Entonces ahí vemos, vamos a ver, mejor dicho, en ese tema ya otros tipos de sangre, que toda la población lo tiene y solamente que varía en el tipo de antígenos. Por ejemplo, en nuestra población, comúnmente el grupo sanguíneo más frecuente es el tipo O, pero también tenemos bastantes personas grupo A, luego grupo B y algunas pocas grupo AB. Dentro del RH, la mayoría somos RH positivo, pero también existen los RHD negativo. Entonces, según a eso, el banco de sangre tiene que dotarse, conseguir donantes en mayor cantidad de bolsas o donantes de aquel grupo sanguíneo que más se necesita en la población, sin descuidar en tener también la posibilidad de tener contactos de donantes de personas que tengan grupos sanguíneos que son poco frecuentes, pero que en alguna situación se va a requerir porque hay un paciente, un receptor que necesita ese tipo de sangre. Entonces, tenemos el tipaje celular y el tipaje serológico o el tipaje viendo los anticuerpos. Entonces, en laboratorio ustedes van a hacer el tipaje celular buscando antígenos en los glóbulos rojos y el tipaje serológico buscando anticuerpos en el suero o plasma del mismo donante. El tipaje del RH es importante saber diferenciar entre el RH negativo y positivo, pero dentro de los negativos, también vamos a ver en el tema de grupo sanguíneo, en una clase próxima de grupo sanguíneo, de que el RH puede no ser necesariamente negativo, o sea, que esté ausente completamente ese antígeno D, sino puede haber una variante débil, D débil, que significa que el antígeno D está presente en la membrana del glóbulo rojo, pero está débilmente expresado, muy escasamente expresado en la superficie del glóbulo rojo, y por eso cuando hacemos la prueba de grupo sanguíneo, hacemos lo que es la placa, la mezcla con los antisueros y mezcla con los eritrocitos, resulta que no es visible la reacción, pero está presente. Y eso hay que confirmarlo mediante una técnica usando anticuerpos del suero de Coombs, que lo vamos a ver también en otro tema dentro del contenido. Entonces, es importante por eso la confirmación de que un RH negativo realmente es negativo y que no sea un D débil, o sea, un falso negativo. Después tenemos los anticuerpos irregulares contra antígenos eritrocitarios. ¿A qué se refiere con anticuerpos irregulares? Son anticuerpos que normalmente en el individuo no están presentes, no los produce, pero sí los produce cuando toma contacto con esos antígenos que esa persona no los tiene. Por ejemplo, si a mí me hacen una transfusión, yo voy a tener, no voy a tener anticuerpos irregulares, pero si tengo
en esa transfusión eritrocitos que tienen antígenos diferentes a mis glóbulos rojos dentro de los otros sistemas de grupo sanguíneo, no estamos hablando de solamente el RH y el ABO, sino otros sistemas que vamos a ver más adelante. Entonces ahí es donde se requiere buscar esos anticuerpos contra esos otros antígenos de otros sistemas y por qué este tipo de anticuerpos irregulares puede haber una reacción cuando hay una transfusión. Entonces hay que buscar que el donante no tenga anticuerpos irregulares, porque esos anticuerpos si llegan al receptor pueden afectar a sus eritrocitos del receptor. El pesquisaje o búsqueda de enfermedades que se pueden transmitir vía la sangre, que tenemos ahí la enfermedad de sífilis, ¿no? Que es una bacteria, el Treponema pallidum, la hepatitis B, hepatitis C, virus de VIH1, TLV1, TLV2. Estos son virus, ¿no? que también se pueden transmitir por la sangre, pero además se hacen otras pruebas serológicas según en qué lugar está ubicado ese banco de sangre, si es en una zona endémica de algún otro tipo de hemoparásito o algún tipo de virus que está circulando, por ejemplo, por decirle Zika, fiebre amarilla. Entonces, si hay en la población ese tipo de virus, también hay que hacer pruebas serológicas si es que son enfermedades que no se pueden detectar simplemente por síntomas y signos clínicos. En general, se toma en cuenta los signos y síntomas clínicos, que el paciente no tenga fiebre, el donante, ¿no? Que no tenga fiebre, que no tenga signos de infección, pero una mejor forma todavía es confirmando con las pruebas de serología. En nuestro medio, por ejemplo, se hace pruebas de ELISA para Chagas. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre las pruebas que se realizan? No, doctora, se entendió. Qué bueno. Entonces aquí vemos precisamente en un banco de sangre que antiguamente solamente se hacían los grupos sanguíneos usando una placa de vidrio, usando los antisueros, mezclando con la sangre, que eso lo vamos a hacer en clase práctica de laboratorio con la ayuda de la doctora Noemí Machuca. Entonces se va a hacer esto en forma presencial, pero en la actualidad ya existen otros tipos de materiales, instrumentos y reactivos, como ser el uso de estas tarjetas que vemos en la imagen en la parte superior, donde se mezcla el reactivo que ya está presente en estos pocillos y colocamos simplemente la gota de sangre, ¿sí? Según lo que nos pida la tarjeta, podrá ser 10 microlitros, 15 microlitros, ¿no? La cantidad que requiera para que posteriormente a una centrifugación y si no ha habido reacción con los anticuerpos, entonces los eritrocitos se van a ir al fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo reacción antígeno-anticuerpo. Pero si en cambio sí hubo reacción, significa que los eritrocitos al formar una unión antígeno-anticuerpo quedan atrapados como una malla ahí en la parte superior y por eso se ve en esa capa, ¿no? Si vemos acá de la solución, aquí hay un líquido, aquí hay un gel y aquí al fondo se quedarían los glóbulos rojos si es que no hubo reacción. Aquí la reacción es negativa. Aquí sí hubo reacción con el antisuero anti-B. Entonces, si hubo reacción con el suero anti-B, significa que hay antígeno B, ¿no? La molécula de antígeno B en los eritrocitos y reaccionaron con el antisuero de este recipiente que tiene anti-B. Entonces, por eso hubo reacción y es positivo. En este otro caso, con el AB también hubo reacción, ya que tenía antígeno B, obviamente con el anticuerpo anti-AB también va a haber reacción. Con el antisuero anti-D no hubo reacción, entonces es negativo. Y con los otros antígenos del sistema RH, que son el C, el D, el E, son otros antígenos importantes dentro del RH, o sea que no solamente es el D, entonces en este caso dio negativo, no están presentes. Y el control
también se llama autocontrol. Es para verificar si la sangre no está autoaglutinando, es decir, la misma sangre tiene anticuerpos y antígenos contra sus propios antígenos, entonces por ese motivo es que autoaglutina, por sí sola aglutina. Entonces, aquí para eso nos sirve el control, porque no debería dar reacción positiva. Si aquí me da reacción positiva, tengo que poner en duda todo lo demás. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Eliminar los autoanticuerpos y recién poder volver a hacer toda la reacción. Entonces, para eso nos sirve el tubo de control o esta mezcla, ¿no? De el mismo suero del paciente o plasma con los mismos glóbulos rojos del paciente. Hay que verificar que no haya una autoaglutinación. Y entonces, en la actualidad, como les decía, las pruebas serológicas también que se realizan ya se utilizan con instrumentos, materiales que implica hacer más de un paciente, ¿no? Entonces, en el laboratorio se utilizan muchos pocillos, muchas tarjetas para realizar estas técnicas de laboratorio. En la actualidad incluso hay ya equipos que me determinan serológicamente. Usted coloca solamente las muestras por un lado en un carril, ¿no? En un conjunto de pocillos, y en otro lado los reactivos. Y automáticamente a través de un computador vamos a ver los resultados de cada paciente e imprimir esos resultados de cada paciente. Entonces ya está más automatizado varios bancos de sangre. Esa tipificación de grupo ABO, tenemos el tipaje celular y serológico, que es buscar antígenos en los glóbulos rojos y anticuerpos en el suero o plasma. Entonces el que toma las muestras a los donantes tiene que sacar suero por un lado, o plasma también sirve, y eritrocitos por otro lado. Ambas pruebas se complementan y su realización es obligatoria. Debe estar confirmado el tipaje celular con el tipaje serológico, porque en el tipaje serológico tiene que decir qué anticuerpos tiene el paciente y tiene que ser relacionado con qué antígenos tiene ese paciente. No puede ser que el tipaje serológico me diga es grupo A y el tipaje celular me diga que es grupo O. Ahí estamos con algún problema de cruce de muestras, algún error de los reactivos. Entonces, hay que verificar eso y tiene que estar de acuerdo el tipaje serológico con el tipaje celular. Que la presencia de antígenos no se contradiga con la presencia de anticuerpos. Las pruebas pueden realizarse en portaobjeto, en láminas de vidrio, también en tubo y como vimos en las tarjetas, ¿no? Tarjetas que necesitan menos cantidad de muestras. Las pruebas con suero deben efectuarse mediante técnicas en tubo, microplaca y, y mediante también láminas o portaobjeto. Entonces aquí tenemos en lámina portaobjeto, en tarjeta, y cómo voy a observar cuando ustedes hagan la siguiente clase el miércoles, en su clase de laboratorio, vamos a ver que no hay reacción, es negativo, que el antisuero no reaccionó con el antígeno, ¿no? Que no hubo reacción antígeno-anticuerpo, cuando los eritrocitos están así homogéneamente distribuidos. En cambio, cuando forman estos aglomerados, como que fueran pequeños coágulos, ¿no? Esas aglomeraciones significa que sí hubo reacción antígeno-anticuerpo. Entonces aquí la reacción es negativa, aquí es positiva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Con qué antisuero reaccionó? Por eso es importante que cuando les den sus reactivos, que son estos, veamos bien, ¿no? ¿Qué composición tiene? ¿Qué dice el frasquito? Dice anti-A, dice anti-B, ¿qué es lo que dice? Por un lado. Por otro lado, también tengo que fijarme la fecha de vencimiento, que si son anticuerpos monoclonales, policlonales, que eso lo han tenido que ver ustedes en inmunología, ¿no? La importancia del uso de anticuerpos policlonales o monoclonales según de dónde provienen esos anticuerpos para extraer, ¿no? Para los reactivos a partir de animales, a partir de varias especies, de un solo tipo de especie, de un solo tipo de clon de linfocitos que producen anticuerpos. Todo eso significa el uso de anticuerpos monoclonales o policlonales. Entonces aquí vemos para este grupo A
su fenotipo, su expresión es grupo A. ¿Y qué me dice? No reaccionó con el anti-B, tampoco en este caso, bueno, reaccionó con el anti-D. Y eso significa que con el antisuero anti-A reaccionó, y eso ¿qué significa? Que este paciente tiene antígeno A porque reaccionó con el antisuero anti-A, que es de color azul, el reactivo, para que podamos visualmente darnos cuenta con qué reactivo está reaccionando. En cambio, el amarillo es el anti-B. Entonces me dice que sí hubo reacción o no con el anti-B. Y entonces por eso tiene antígeno B y por lo tanto es grupo B. En este otro caso ha reaccionado con ambos, ¿no? Con el anti-A, con el anti-B. Y el otro, que sería con el anti-A y anti-B, que no hubo reacción y por eso es grupo O, porque el grupo O no tiene antígeno A, no tiene antígeno B. Este primer caso debe ser nomás el ver si hay o no hay autoaglutinación, descartar. No tendría que haber autoaglutinación, porque si aquí hay autoaglutinación significa que hay autoanticuerpos, es decir, el mismo paciente en su misma muestra de sangre tiene anticuerpos y tiene antígeno. Y por eso está habiendo autorreacción y eso me descarta todo lo demás. Tengo que eliminar primero los autoanticuerpos y recién poder hacer grupos sanguíneos. Entonces, viéndolo desde el punto de vista ya de lo que es el antígeno y el anticuerpo, aquí vemos cómo están los antígenos A, antígenos B, y si es grupo AB tiene ambos antígenos, y si es grupo O no tiene antígenos. En cuanto a anticuerpos, el grupo A, ¿qué anticuerpo va a tener? Anticuerpo contra el antígeno que no tiene, el anti-B. ¿Qué anticuerpo va a tener el grupo B? El anticuerpo que contra el antígeno que no posee, es decir, un anti-A. Y en cambio el grupo AB, como tiene ambos antígenos, no puede tener anticuerpos, ni anti-A ni tampoco anti-B. En cambio el grupo O, como no tiene antígenos, entonces va a tener ambos anticuerpos. Estos anticuerpos se los llama anticuerpos naturales, porque el paciente, la persona, no necesita exponerse al antígeno que no posee para recién tener anticuerpos. Es decir, estos anticuerpos están en su sangre de forma natural, incluso en varios tipos de fluidos corporales también está presente, se ha encontrado incluso en saliva. Entonces, este tipo de anticuerpos están de forma natural en el organismo, no necesita enfrentarse a esos antígenos para recién producir estos anticuerpos. Lo que no ocurre con el ARH. Con el ARH, la persona para tener anticuerpos anti-D tiene que recién primero exponerse al antígeno para producir esos anticuerpos anti-D. Entonces aquí vemos la tipificación del ARH-HD, ¿no? Usando los diferentes antígenos que están presentes en el complejo RH, que son el C grande, C chiquita, E grande, E chiquita, otro sistema de grupo sanguíneo, el KEL, y el autocontrol. En este caso, este paciente ha dado positivo a la reacción para el anticuerpo anti-C chiquita y anti-E chiquita. Entonces está presente el antígeno C chiquito y E chiquito. Estos son antígenos diferentes del D, pero que están dentro del RH. El D débil que ya explicamos, ¿no? Que dentro de los RHD negativos tengo que confirmar si es que no tiene escasamente este antígeno D débil expresado. Entonces, el D positivo tiene antígeno en su superficie. El D negativo no tiene antígeno D en su superficie, ¿sí? Y ahí tenemos los anticuerpos regulares o naturales, ¿no? Que son de tipo IgM y por eso aglutinan a temperatura ambiente en el laboratorio. Producen lisis a nivel dentro de los vasos sanguíneos intravascular y produce insuficiencia renal e incluso la muerte del paciente. En el caso de los anticuerpos adquiridos o irregulares, que son producto de una respuesta inmunológica, son de tipo IgG
¿no? Son este tipo de aglutininas que fácilmente no aglutinan la sangre, sino que tiene que haber la participación de otros tipos de reacciones para que sea visible la unión antígeno-anticuerpo. Estos generalmente producen hemólisis, pero a nivel extravascular, a nivel del vaso, a nivel del hígado, ¿no? Produciendo o induciendo a que haya fagocitosis. Al unirse el anticuerpo IgG al antígeno del eritrocito, al haber esa unión, ahí recién va a generar ya sea que el complejo de reacciones para formar lisis en los glóbulos rojos, ¿no? El complejo de moléculas proteicas para formar una perforación en el glóbulo rojo y producir hemólisis, el sistema complemento, o a través de la fagocitosis, haciendo que los fagocitos, los macrófagos, incluso neutrófilos, fagociten a los eritrocitos que están unidos a anticuerpos. Entonces, ese pesquisaje o búsqueda de anticuerpos significa que hay que investigar si el paciente, el donante, tiene transfusiones anteriores o si tuvo embarazo, ¿no? Porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, de hecho, uno produce anticuerpos contra los antígenos que no posee uno, pero que los tiene el bebé, que está el feto ahí en el vientre, y si la madre llega a tener contacto con esos antígenos del bebé, porque provienen por genética del papá, entonces son antígenos que la madre no posee y entonces la madre va a producir anticuerpos irregulares contra esos antígenos de esos glóbulos rojos del bebé. El suero o plasma del donante contra muestras individuales o frente a un pool de eritrocitos testigos fenotipados conocidos. ¿A qué se refiere esto? Que puedo trabajar con el suero del donante o plasma, o también puedo hacer pool, puedo hacer un conjunto, mezcla de suero y ver si hay reacciones de búsqueda de anticuerpos en estos pacientes. Como decíamos, no son los únicos sistemas, el ABO, el RH, también existen otros antígenos dentro del sistema RH, el C, el E, L chiquita, todos estos, el KEL, el DAFI, ¿no? El KIT, Lewis, estas son simplemente abreviaturas de esos sistemas, el MNS, el P, entre los más importantes que pueden generar una respuesta inmunológica en una transfusión. Los métodos empleados es búsqueda de anticuerpos demostrando que están presentes y esto lo vamos a hacer acuérdense, en un siguiente laboratorio presencial utilizando albúmina, utilizando solución salina o solfi y utilizando suero de Coombs. Con estos medios se van a buscar anticuerpos presentes en el suero o plasma del donante. Entonces, esto va a ser otra práctica de laboratorio más adelante. El plasma de los donantes con anticuerpos irregulares contra antígenos eritrocitarios no se debe emplear para transfusión. O sea, si encuentro anticuerpos irregulares en el plasma o suero del donante, de la sangre donada, se descarta esa bolsa porque ya tiene anticuerpos. Porque esos anticuerpos van a afectar al receptor, al que va a recibir la sangre. Las pruebas serológicas que se buscan normalmente, ya dijimos, sífilis a través del método RPR-BDRL, la hepatitis B y C, que es por método de ELISA, el VIH 1-2 también por ELISA, Chagas por ELISA, citomegalovirus también suele hacerse por método de ELISA y en algunos casos inmunocromatografía. Y según la epidemiología de la zona donde está el banco de sangre, del departamento, ciudad, también se hacen otras pruebas. Las pruebas serológicas es necesario entender qué significa, ¿no? Que hayan falsos positivos o hayan falsos negativos, porque se pueden dar esas situaciones, dependiendo de si la enfermedad está realmente presente, se diría que es verdadero positivo, ¿no? Si la prueba me da serológica positiva y el paciente tiene la enfermedad, es un verdadero positivo. En cambio, si la enfermedad no está presente y la prueba serológica me da positiva, es un falso positivo. Un verdadero negativo es no está presente la infección o enfermedad y la prueba serológica me da negativa.
Y un falso negativo sería que estando presente la infección o la enfermedad me dé la reacción negativa. Entonces, las pruebas serológicas se miden en base a su sensibilidad y su especificidad. Yo necesito que los reactivos de banco de sangre sean muy sensibles y además específicos, ¿no? Que no sea que me esté detectando otro tipo de infecciones cuando en realidad la prueba es para determinado tipo de infección. Entonces, pero sin embargo, lo que más me importa en un banco de sangre no es como en un laboratorio de análisis clínico donde necesitan que sea específico para la enfermedad que se quiere diagnosticar. En un laboratorio de análisis clínico queremos diagnosticar la enfermedad. En cambio, en un laboratorio de banco de sangre, lo que queremos es detectar y descartar cualquier paciente positivo. Entonces, tiene que ser más sensible el reactivo más que específico en un laboratorio de banco de sangre. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Es la capacidad de la prueba de detectar la enfermedad en sujetos enfermos, ¿no? Tienen que estar correctamente identificados. Entonces, del 100% de las determinaciones que haga, por decir, si hago 100 determinaciones, tiene que ser muy baja la cantidad de falsos negativos. Tiene que ser muy baja la cantidad de falsos negativos. Todos los que son positivos deberían ser detectados porque hay una alta sensibilidad. Y por el otro lado, la especificidad significa que hay una capacidad de la prueba para detectar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos. Entonces tienen que estar correctamente identificados. Se calcula en base al 100% de los detectados, ¿no? ¿Cuántos son falsos positivos? Porque aquí lo que más se descarta es al que no es que tiene la enfermedad. Entonces ahí ya tenemos prueba por prueba, vamos a ver enseguida. Por si acaso ya estamos cerca a que se nos corte quizás el Zoom. Lamentablemente no se ha podido dar solución, no sé qué problema hay con la tarjeta de crédito, incluso fui al banco hoy día a hacer la actualización, entonces estamos a la espera de otra tarjeta de crédito, ¿sí? Para poder hacer el Zoom ilimitado. Si se nos corta entonces, por favor, volvemos a ingresar con el mismo link. Recording stopped. Que tengamos algún paciente que siendo que tenía la enfermedad me dio falso negativo. Eso es totalmente incorrecto en un banco de sangre, no debería ocurrir, porque la idea es detectar todos los pacientes positivos, incluso si hubiese un falso positivo, eso no es tan importante. En cambio, en un laboratorio de diagnóstico de enfermedades, como es el laboratorio de análisis clínico, ahí se trabaja no solamente con que los reactivos sean sensibles, sino también sean específicos. Que cuando un paciente me da positivo, sea positivo porque tiene esa enfermedad y no porque tenga otro tipo de enfermedad y me esté dando un falso positivo. Entonces, el interés de los reactivos es un poco diferente, ¿no? Entre un banco de sangre y un laboratorio de diagnóstico. Las pruebas serológicas entonces pueden ser de tipo inespecífico porque no se determinan al antígeno de esta bacteria, ¿no? Que es el Treponema pallidum, sino que se determina en base a búsqueda de antígenos relacionados o muy parecidos a los que están en la superficie de esa bacteria. Entonces, ¿qué ocurre? Que también puede haber una reacción de falsos positivos con otro tipo de estados de enfermedad como ser el lupus, ¿no? Lupus eritematoso o malaria, lepra, incluso en pacientes con artritis, tuberculosis o tumores malignos, podría darse el caso de que me dé reacción positiva, pero que son falsos positivos. Entonces, una reacción positiva con BDRL no significa que automáticamente el paciente tiene la sífilis. Tendrá que el médico ver la parte de signos y síntomas clínicos para descartar
que no sea una reacción cruzada con otro tipo de enfermedades. El BDR positivo es 75% positivo en los pacientes con sífilis terciaria. También tiene que ver con la etapa de la infección. Eso seguramente ya lo han visto en microbiología. En cambio, el RPR, que es otra técnica de diagnóstico para sífilis, enfrentamos el suero del paciente con partículas unidas a complejos lipídicos que son parecidos a la estructura de la superficie de la bacteria, y si está presente la reagina, ¿no? Es una especie de anticuerpo, significa que hay una reacción positiva y por lo tanto estaríamos hablando de la presencia de este tipo de infección. Las pruebas serológicas específicas, en cambio, contra el antígeno propio del treponema pallidum, utilizan antígenos suspendidos del treponema, que están intactos o también en algunos casos lisados. Se utiliza, por ejemplo, la técnica de fijación de complemento, inmunofluorescencia, reacción de inmovilización o de hemaglutinación pasiva, y también puede en algún caso ser usado el método de Lisa. Entonces, lo que más comúnmente en casi todos los bancos de sangre se utilizan son estas técnicas que son más sencillas de realizar y por otro lado también más fáciles de poder transportar a otros lugares y realizarlo, ¿no? Que es el BDRL y el RPR. No se necesita mucho equipamiento para hacer este tipo de diagnóstico mediante placa y mezclando con el reactivo. Entonces, vemos ahí las reacciones, la formación de flocos, ¿no? Cuando la reacción es positiva, cuando es reactor. La hepatitis B y C, que es utilizando anticuerpos y antígenos fijados en estas placas, en estos pocillos, que esto lo han debido ver en inmunología, ¿no? Las diferentes técnicas serológicas para determinar infecciones. Entonces, vemos acá que vamos a buscar anticuerpos anti el antígeno de hepatitis B, también para la ELISA del hepatitis C. Pero en la actualidad ya se está viendo bastante a la técnica de reacción de cadena polimerasa, ¿no? El PCR, que como se ha utilizado tanto en lo que es, perdón, el diagnóstico de COVID, ya se está ampliando a muchas más tipos de infecciones, no solo el COVID. Entonces ya ahora incluso se está viendo la posibilidad de que algunos cultivos microbiológicos que no se podían detectar mediante cultivo, ya se lo puede hacer vía PCR, ¿no? Porque está más accesible los equipos, los reactivos para los laboratorios. No cualquier laboratorio, estamos hablando de laboratorios de tercer nivel de atención en salud, pero ya hay más accesibilidad a estos reactivos de reacción de cadena de polimerasa. Entonces, cuando nos da una prueba positiva, ya sea de hepatitis B o hepatitis C, hay que confirmarlo, ¿no? Hay que volver a procesar esa misma muestra, pero en duplicado. Y si ambas pruebas en duplicado da positivo, entonces esa unidad de sangre sí o sí se tiene que descartar y todos los componentes si es que se han separado. Entonces hay que eliminar esa sangre donada. La prueba confirmatoria de neutralización para adoptar esta conducta, es decir, se utilizan otras técnicas más para asegurarnos de que el paciente realmente tiene esa hepatitis B, hepatitis C, aunque el banco de sangre, su propósito no es confirmar ni diagnosticar enfermedades. Lo que en realidad tendría que hacer es notificar al donante, orientarlo a que busque consulta especializada. Para empezar, un médico es el que le va a dar el informe y le va a orientar a que tiene que hacerse nomás el diagnóstico en la parte de diagnóstico clínico con un médico especialista en el área. Lo mismo para el virus del VIH, ¿no? Hay que hacer una confirmación, aunque los ELISAs de última generación ya han dejado de lado la necesidad de utilizar el PCR, porque son altamente sensibles y específicos. Porque antes
Se utilizaba esta técnica de Western blot, que es muy cara, bueno, hasta su momento era muy cara, y por ese motivo es que no había accesibilidad para las personas. Entonces, en la actualidad, ya con un ELISA de última generación, ya se hace diagnóstico de los pacientes con VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, lo mismo, si sale positivo, se hace duplicado y si da positivo, entonces se descarta la unidad. Se puede hacer confirmación, pero ese no es el propósito de un banco de sangre. Lo que sí es importante es de forma confidencial notificar al donante y recomendar asesoramiento médico para empezar a enviarlo a estas otras instituciones donde se está haciendo seguimiento y tratamiento a los pacientes con VIH, donde incluso les dan tratamiento, ¿no? Para ayudarles a estos pacientes. Entonces, algo que es muy importante y por lo cual el banco de sangre debe asegurarse que la sangre sea segura es que existen los periodos ventana en la que el agente infeccioso está presente en la sangre o en el cuerpo de esa persona y sin embargo la prueba de ELISA, por ejemplo, de prueba de anticuerpos, no está detectable, no se puede encontrar positivo. Entonces, existe un lapso de tiempo en el cual recién va a dar positivo, ¿no? Para cada uno de estas infecciones hay más tiempo o menos tiempo según el tipo de infección. En cambio, utilizando pequeños pools, mezclas de muestras, con técnica de reacción de cadena polimerasa, disminuimos la cantidad del tiempo. Y si utilizo reacción de cadena polimerasa individual, todavía es menos tiempo todavía que puedo bajar. Entonces, esto ayuda mucho para lo que es poder descartar pacientes que tengan este tipo de riesgo, ¿no? De periodo ventana. Pero en realidad lo ideal es que ese individuo, ese donante, no pase lo que son el cuestionario, las preguntas, la revisión médica, ¿no? Que la persona realmente te diga lo que es respecto a su comportamiento de, por ejemplo, parejas sexuales o que si usa drogas, todo eso, para evitar que estemos en esta situación de periodo ventana y que el paciente quizás se infectó recién y por eso la prueba serológica me da negativa. Entonces, los reactivos, los métodos y demás cada vez se van actualizando más. Ya tenemos más equipamiento para lo que es la lectura de esos pocillos. Antes quizás se hacía de forma manual y individual, paciente por paciente. Ahora ya se utilizan carriles donde el equipo lee de varios pacientes. También se hace para citomegalovirus según cuál es la utilidad de ese tipo de sangre, porque el citomegalovirus es un virus que puede afectar, por ejemplo, cuando la sangre va destinada a recién nacidos, a neonatos o a pacientes inmunodeficientes. El citomegalovirus sí puede ser un gran problema para ese tipo de receptores de sangre. En otros casos también el virus de linfotrópico humano, HTLV1 y 2, y otros virus según la epidemiología de la región. En nuestro caso también está el Chagas. Lo que más se utiliza en la actualidad es el método de ELISA. Otra diferencia entre un laboratorio de diagnóstico y un laboratorio de banco de sangre es que en un banco de sangre no necesito que el título de anticuerpos o la cantidad de anticuerpos sea alta. Basta y es suficiente con que dé positivo, aunque con un título bajo, para que ya se descarte al donante, ¿no? Que no pueda ser utilizada su sangre. En cambio, para un laboratorio de diagnóstico, si hablamos de Chagas, con un título mayor, recién se diagnostica como que sí tiene la enfermedad por posibles reacciones cruzadas con otro tipo de anticuerpos y antígenos. Entonces, el control de calidad de un banco de sangre es esencial tanto en lo que es los procesos de separación, uso de equipos, refrigerante, la refrigeración y todo ello, pero adicionalmente en el uso de los reactivos de lo que es la parte del análisis a la sangre donada. ¿Tenemos alguna pregunta? Con eso terminamos este tema de laboratorio, de las pruebas que se realizan al donante. Y pasaríamos al tema de grupo sanguíneo con Marisol.
Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marisol. ¿Empiezo a compartir pantalla, doctora? Por favor, lo voy a habilitar, sí. Ok, doctora. Ya puede realizar. Puede comenzar, Marisol. Recordarles, ¿no? Que si en caso se llegara a cortar el Zoom, hay que volver a ingresar por el mismo link inmediatamente. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, auxilio. Ya, ahora sí. Bueno, chicos, presentarles, ¿no? Bueno, seré su auxiliar este semestre de la materia de hematología 2, ¿ya? Nosotros primeramente, nuestra primera práctica va a ser la determinación de grupo sanguíneo, ¿no? Y también nuestro factor RH, ¿ya? Bueno, primeramente, ¿no? Como para iniciar lo que es nuestra práctica debemos saber los objetivos, ¿no? Tener presentes, saber el fundamento. En sí, nuestros objetivos, nuestra práctica, ¿no? En este caso es el fundamento del método directo empleando para la determinación de grupo sanguíneo. También el fundamento del método indirecto, ¿no? Empleado también para el grupo sanguíneo. Y también interpretar nuestros resultados, que eso lo veremos. Adelante. Bueno, antes de empezar con lo que es el fundamento de los métodos directo e indirecto, saber un poquito, ¿no? De la introducción. ¿A qué se refiere con la determinación de grupo sanguíneo? Y cuáles son los que van a ser frecuentes, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la frecuencia de grupo sanguíneo en la población mundial, ¿no? Aquí, nosotros, la frecuencia de grupo sanguíneo a población mundial va de orden decreciente, es decir, que va a empezar desde un grupo mayor, predominando el 100%, y va a bajar, ¿no? Grupo O, grupo A, grupo B, y va bajando. Aquí vemos que la frecuencia de grupo sanguíneo en la población mundial, vemos que predomina con un 63%, ¿no? Que lo que es el grupo O. Aquí no vamos a hablar en sí si es positivo o negativo, sino los grupos. Entonces, vemos que el grupo O tiene un 63% en toda la población. Y el grupo A es el segundo, y en la cual va a predominar con un 21%, ¿no? El grupo B con un 16%, y por último, y solamente se ven escasos, son los del grupo AB, que estos van con una menor cantidad del 5%, ¿no? Ahora nos vamos a referir, ¿no? A los RH, positivos y negativos, ¿no? Los RH positivos son los que mayormente están predominando, ¿no? Con el 90%, y el 10% son RH negativos. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo que es una gráfica porcentual, ¿no? De todo lo que hemos hablado, del 63%, grupo O, grupo A, grupo B. Entonces, aquí mediante una gráfica porcentual vamos a ver los grupos sanguíneos, ¿no? En la cual vemos que una mayor cantidad de nuestra gráfica, el 37% es del grupo O, y ahora RH positivo, ¿no? Luego tenemos como segundo nuestro grupo A, ya con el factor RH positivo, ¿no? Y luego como tercero el B, como RH positivo. Aquí, como ven, la mayor parte son positivos con un mayor porcentual, ¿no? Y los negativos, mínima porcentual.
¿no? Luego vemos aquí los grupos sanguíneos en el mundo, en la cual estamos hablando de Francia, España, Islandia, Rusia, ¿no? Ya más que todos los demás países, ¿no? Y ahí vemos también su porcentual, ¿no? Que mayor cantidad de grupo O positivo en los que son varios países, ¿no? Que está predominando mayor cantidad. Y los últimos que son los AB. Ahora sí, una vez que ya entramos a todo lo que es la introducción, cuál es la frecuencia de grupo mayormente predominante, entramos a lo que es el fundamento, ¿no? De nuestros métodos, directo e indirecto. Y esta es la parte muy interesante, porque aquí vamos a poder ver cuál es el directo y cuál es el indirecto. Y hay una gran diferencia, ¿no? En nuestro método directo, dice, la determinación de grupo sanguíneo del sistema ABO, porque el sistema que vamos a trabajar es con el sistema ABO, ¿no? Para determinar si es grupo A, grupo B o grupo O. Se efectúa enfrentando los hematíes, problema con los antisueros, ¿no? Que en este caso los antisueros serían nuestros reactivos, de la especificidad conocida como anti-A y anti-B, ¿no? Y también en este método directo vamos a ver la presencia del antígeno D, que se vaya a encontrar si en caso aglutinara, ¿no? En la superficie de nuestro eritrocito. En este método directo nos dice que la aglutinación de los hematíes ensayados son indicativos de la presencia de los antígenos, lo cual nos indica el grupo. Es decir, la presencia de la aglutinación, si está en el O aglutinando, es porque nos indica el grupo. ¿Ven? Vamos a ver unos ejemplitos más allá abajo. Bueno, vamos con materiales y equipos y reactivos que vamos a utilizar para nuestra práctica presencial, ¿no? Vamos a necesitar sangre total con anticoagulante DTA, papel absorbente, guantes descartables, marcador de vidrio, placas de vidrio, en este caso vamos a utilizar portaobjetos, palitos de madera, varilla agitadora, podemos usar también solamente los palitos, tubos de ensayo, ¿no? Tubos de hemólisis, tubos pequeños, gradillas también, ¿no? En este caso, el papel absorbente y los guantes descartables y el marcador de vidrio, eso se lo encargaríamos a ustedes, ¿no? A ustedes como responsables de poder traer su propio material, su propio papel absorbente, guantes descartables y marcador, ¿no? Por grupo también se los puede traer, o si no individual, ¿ya? Vamos a utilizar la centrífuga, ¿no? Para poder ver la aglutinación. Los reactivos, ¿no? Como el anti-A, el anti-B, el anti-D y también nuestra solución fisiológica, en caso necesitara. Bueno, vamos con el método. Bueno, aquí nos explica de qué puede ocurrir, ¿no? En nuestro método directo. Aquí tenemos presente los hematíes de nuestro paciente, que son los antígenos que se encuentran en la muestra, ¿no? En nuestro eritrocito. Y tenemos que tener en cuenta que en el grupo A va a haber antígeno A y también antígenos anti-B, ¿no? Y en el grupo B va a estar presente los antígenos B y los anticuerpos anti-A. En el caso del grupo AB, van a estar el antígeno A y B, pero en este caso no va a haber anticuerpos. Pero en el grupo O va a haber estos anticuerpos presentes, que es el A y el B, pero no va a tener sus antígenos. Y estos son los anticuerpos específicos, ¿no? Nuestros reactivos que vamos a estar utilizando, el anti-A, el anti-B y el anti-D, ¿no? Bueno, un individuo que es RH positivo de sus eritrocitos posee lo que es el antígeno D. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando nos sale un RH positivo y un RH negativo, ¿no? Y este es nuestro reactivo, el anti-D. Bueno, nosotros al colocarle lo que es a la muestra, ¿no? A lo que es la muestra, colocarle una gotita del anti-D,
van a estar adheridos, ¿no? Adheridos a la superficie de su eritrocito estos antígenos D, para que así estos puedan aglutinar. En caso de que no estén presentes estos antígenos D en la superficie, no va a aglutinar, aquí como se ve en un caso negativo, ¿no? Luego, hay 5 antígenos muy importantes y están presentes, ¿no? En el sistema RH. Este es otro sistema. Ya no nos referimos al sistema ABO, porque en el ABO solamente está el A, el grupo A, el grupo B, el grupo O. Aquí solo el sistema RH van a estar presentes lo que es el C mayúscula, la D, la E, la C minúscula y la E, ¿no? Estos 5 están presentes en lo que es el sistema RH. Y aquí, como le estaba diciendo la doctora, ¿no? Hay antígeno D débil, en la cual es un caso, ¿no? Es un caso particular en la cual vemos aquí la detención de lo que es el antígeno DU. DU significa débil, ¿no? Que debe realizarse siempre que se obtenga una aglutinación negativa para el anti-D, ya que este antígeno, aunque no se una al anti-D, no produce lo que es la aglutinación. Aquí vemos, ¿no? La superficie de nuestro eritrocito. Este es un antígeno de normal, en las cuales están adheridos a toda la superficie de nuestro eritrocito. Pero en este caso, si nos sale débil, vamos a tener partes de lo que es el D, partes entrecortadas y no seguidas en la superficie, ¿no? Y en la cual la variación del antígeno D débil tipo cuantitativo. Los hematíes que se han enfrentado a lo que es el anti-D se lavan y se incuban con antiglobulina humana, que en este caso es el suero de Coombs. Si habría lo que es el antígeno D unido a los hematíes, la antiglobulina produce lo que es la aglutinación, indican la presencia de estos antígenos débiles, ¿no? En la membrana de su hematíe, como estuve explicando en la imagen. Si hay aglutinación, la sangre se va a clasificar como lo que es el RH positivo variante débil. Ahora vemos otro caso, que es el fenotipo Bombay, ¿no? En la cual en el fenotipo Bombay hay una alteración del cromosoma 19, ¿no? Como vemos en la imagen, tendremos una inexistencia de la estructura H, ¿no? De los individuos homocigotos para el gen nulo, ¿no? Estas no van a producir lo que es el antígeno H. Estas personas, aparte de no producir el antígeno H, tampoco van a producir lo que es el antígeno A o el B. Este fenómeno va a producir, pero lo que son los anticuerpos anti-H, los cuales podrían producir respuesta inmunológica a la sangre transfundida, ¿no? En las pruebas de determinación de estos grupos sanguíneos, los eritrocitos Bombay se clasifican como grupo O. Los eritrocitos no reaccionan con el anti-A, con el anti-B, ni con el anti-AB, ¿no? Y mientras que en el suero reaccionarían con la A, la B, la AB y la O. Es decir, en pocas palabras, este fenotipo Bombay se clasifica también como si fuera una prueba nula, ¿no? Como un grupo nulo. Bueno, ahora nuestro procedimiento, ¿qué es lo que vamos a realizar en nuestra parte de práctica, ¿no? De nuestro primer laboratorio para el próximo miércoles. Nosotros esta es una prueba que casi la mayoría ya lo ha visto, ¿no? En las demás prácticas, inmunología, han hecho una pequeña demostración y aquí en nuestra práctica vamos a tener que volver a hacerlo y también poder entender mejor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionan? El antígeno y el anticuerpo, y también saber lo que son la diferencia de un método directo con un indirecto, ¿no? Nosotros vamos a tener la muestra, ya muestra de sangre totalmente con el anticoagulante, ¿no? Vamos a recolectar 50 microlitros de nuestra muestra, antes previamente agitada, ¿no? Tener en mano ya lo que es nuestro portaobjeto y nuestro rotulador, nuestro marcador. Poner el A, el B y el RH, ¿no? Y colocamos, como vemos en las imágenes, 50 microlitros en cada pocillo, ¿no? En el pocillo del A, lo que colocaron el B y lo que es el RH. Una vez colocado la sangre de 50 microlitros, procedemos a colocarle nuestro reactivo. En el primero ustedes colocaron
el A. Entonces van a colocar el anti-A, una gotita, así como se ve en la imagen, con una distancia no tan cerca que el reactivo no tope con la muestra, sino debe tener una cierta distancia. Entonces vamos a colocar el anti-A al A, el anti-B al B y el anti-D al grupo del D, ¿no? Una vez colocado los reactivos, procedemos a mezclar, ¿no? Mezclar con un palito. Pero esta vez tienen que mezclar con un palito diferente. Cuando es el A, un palito, después otro nuevo, sacan un palito y mezclan, forma circular, sin salirse, ¿no?, del círculo, y luego lo que es el D, ¿no? Una vez mezclada, ustedes ya proceden a dejar o a estar moviéndolo por 2 minutos, moviendo en forma circular el portaobjeto para ver que haya una reacción entre el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Déjenlo así 2 minutos y vamos a ver los resultados. Aquí vemos los resultados, ¿no? Nuestra interpretación es lo que vamos a llegar a ver si es que a algunos le vayan a tocar una muestra diferente a otro grupo, entonces vamos a observar, ¿no?, qué es lo que sucede, qué grupo observó y poder describirlos, ¿no? Por ejemplo, aquí, chicos, ¿qué grupo pueden decirme qué es en esta primera partecita? Si ya le puse el anti-A, el anti-B O positivo. ya. ¿Por qué O positivo? A ver. Porque está aglutinando el anti-D. Sí, está en la superficie del electrocito, está aglutinando. Porque solo aglutinó el anti-D. Sí, muy bien, solo aglutinó en el anti-D. No podemos decir que porque no aglutinó en el A y en el B, eso no. Solo aquí en nuestro anti-D podemos decir que es un O positivo, ¿no? Porque está en su superficie la D. Luego, en esta parte, chicos, ¿qué grupo me pueden decir? Aquí está aglutinado. Positivo. ¿Cómo? A positivo. Muy bien, A positivo, ¿no? Porque ya les dije que el anti-D no puede determinar si es positivo o negativo también, ¿no? Ahora nos vamos para esta parte. ¿Qué grupo? B positivo. Ah, no, B negativo. B negativo, casi le iba a decir que no. Ajá. Está muy bien. Es un B negativo porque en el anti-D no hay ninguna aglutinación, así que sea negativo. En esta parte, chicos. AB negativo. Muy bien, es un AB negativo. Muy bien. Y así hay más ejemplos, chicos. En el laboratorio vamos a ver bastantes también, como el que estamos viendo ahora. En este caso, chicos, aquí vemos un B positivo. ¿Qué vemos, chicos? Si no hay ninguna aglutinación. O negativo. Muy bien, o negativo, ¿no? En este caso aquí vemos un AB positivo, aquí vemos lo que es el AB negativo, ¿no? Y estos son los casos que vamos a ver en nuestro laboratorio, con los portaobjetos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado a no estar mezclando, como aquí se está casi pegando, ¿no? Puede ocurrir puede ser unos falsos, ¿no? Falsos negativos nos puede dar resultados, así que debemos respetar muy bien la distancia entre ambos, ¿no? Cuando hagamos en un portaobjeto. Auxiliar, ¿No? disculpe, si vierto el reactivo directamente en la sangre podría provocar esa última imagen ahí, ¿no? Cuando Sí, cae directo a la gota de sangre. sí, eso sí. Pues hay que tomar bien, a veces uno toma bastante, más de 50 y toma el reactivo y se cae bastante el reactivo y ya se va a hacer más, se va a expander más, ¿no? Tienen que tomar bien la muestra de 50, 50, 50 y nuestro reactivo. Una gota, una gota, una gota. ¿Ya? Ahora aquí ya vimos en placa, ¿no?, un ejemplo. Ahora vamos a ver ese mismo que vimos en placa, pero en tubo. Es el mismo, solo aquí vamos a utilizar lo que es la centrífuga y también lo que es Solfis, ¿no? Bueno, aquí los tubos
vamos a identificar los tubos. Vamos a tener tubo A, tubo B, tubo RH y un tubo que vamos a utilizar como dilución, ¿no? Así que vamos a tener 4, ¿ya? Una vez teniendo esos 4 rotulados, vamos a colocar en el tubo de dilución 6 gotas de Solfis al tubo que no tiene ni un grupo, sino que le colocamos 6 gotitas. Una vez colocadas las 6 gotitas, vamos a proceder a colocar en el tubo RH 50 microlitros de sangre, que sería una gota, ¿no? Luego, el resto colocar sobre el tubo de dilución, ¿ya? Colocamos una gotita y el resto que nos sobra de 50 al tubo de dilución, lo mezclamos con la micropipeta, ¿no? Y luego ya recolectamos 50 microlitros de la muestra diluida, porque es la muestra preparada, y lo agregamos al tubo B 50. Una vez ya colocada, proseguimos con nuestra dilución que hemos preparado al tubo A también, 50 microlitros. Y luego, una vez cargado todo eso, vamos a colocarle nuestro reactivo, el anti-A, el anti-B y el anti-D, ¿no? Colocamos una gota de reactivo a lo que es el tubo A, el reactivo anti-A, y de esa forma, el anti-B al grupo, a lo que es el tubo B, el anti-D a lo que es a lo que rotulamos el grupo RH, y luego vamos a mezclar, ¿no? Llevamos, una vez que hemos mezclado bien, llevamos a centrifugar, colocamos ya entre cruzados nuestros tubitos y que estén bien, o sea, si necesitamos un tubo más, colocamos otro para equilibrarlo, ¿no? Centrifugamos a 1500 revoluciones por 1 minuto. No podemos centrifugar bastante tiempo, solo queremos ver que ambos se unan, el antígeno y el anticuerpo que contiene nuestro reactivo, ¿no? Solamente 1 minuto, centrifugamos rápidamente, sacamos con mucho cuidado y vamos a observar el botón, un botón de concentrado eritrocitario en el fondo de nuestro tubo, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Vemos ese punto concentrado de eritrocito al fondo y vamos a darle un pequeño golpecito para que ese botón concentrado se pueda desprender y inclinamos un poquito para ver si hay una aglutinación en el tubo. En caso de que no haya y el botón se haya expandido bastante y no haya ninguna aglutinación, entonces se tomaría como negativo, ¿no? En caso de que eso pasara. Como aquí vemos en la imagen, se expande el botón, ¿no? Aquí en el B se expande todo lo que es el rojo y no se ve ninguna aglutinación. Aquí vemos. Y acá hay unos ejemplos de la interpretación de nuestros resultados, ¿no? Vemos aquí lo que ha aglutinado en el A y en el RH. Aquí ya vemos, estos son negativos, chicos. Estos son negativos cuando no hay un botón ahí, ¿ya? En este caso, ¿qué me pudiera decir que es este grupo? A positivo. Muy bien, ya lo pueden diferenciar, ¿no? Y en esta parte de aquí, B positivo. B positivo. Este sería nuestro AB positivo. Y así sucesivamente, chicos, ¿no? Como se ve en la imagen. Aquí vemos lo que es el O positivo, aquí vemos el O negativo, aquí vemos el A negativo, ¿no? Y aquí pueden ver, aquí hay otros ejemplos más claros que se pueden ver, ¿no? Estos son negativos, 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 y esto es positivo, ¿no? Aquí vemos negativo, negativo, negativo. Así se ve como una aglutinación, así, pequeñas partículas, ¿no? De eritrocitos, si es un positivo. Y también se ve un poquito distribuido. Y esta parte de aquí es negativo porque se expandió todo el botón, no dejó nada. Luego, el empleo de lo que es el suero anti-AB confirmará las sangres del grupo O positivo. Es como una nota, ¿no? Luego nos pasamos a lo que es el fundamento del método indirecto. Ya, aquí en el directo utilizamos los hematíes, ¿no? La sangre de nuestro paciente. Aquí en el método indirecto deben tener en cuenta que vamos a utilizar el suero o el plasma, ¿no? De lo que es
de nuestro paciente, ¿no? Entonces, la determinación de grupo sanguíneo del sistema ABO se efectúa enfrentando el suero o el plasma del paciente frente a eritrocitos lavados, ¿no? Del grupo conocido, que sea grupo A y grupo B. Ya tienen que ser conocidos en este caso. Suero de un paciente y eritrocitos conocidos A y B. Luego dice que este método es utilizado para confirmar el método directo, ¿no? Como también para determinar el grupo de un plasma. Y ahora se van a dar cuenta cuando estemos explicando nuestro procedimiento, ¿no? En este método, la no aglutinación determina lo que es el grupo del sistema ABO. Como en el método directo nos decía que la aglutinación determinaba el grupo, aquí en el indirecto es lo contrario. Sería la no aglutinación. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí vemos, ¿no? Aquí nos explica qué es lo que puede suceder entre el suero de nuestro paciente con los hematíes conocidos. Entonces, nosotros tenemos el suero de nuestro paciente, que estos contienen los anticuerpos en la muestra, ¿no? Y aquí tenemos los hematíes, es decir, el grupo sanguíneo conocido. En este caso es grupo A, los hematíes A, y aquí tenemos los hematíes B, que estos son conocidos y que contienen sus antígenos también conocidos, ¿no? Y aquí vemos nuestra tablita, nos pueden ayudar qué antígenos están presentes en el A y en el B, ¿no? Como se explicó, los anticuerpos, en el eritrocito, en el grupo A, va a haber anticuerpos en el plasma sanguíneo. Gracias, ahora sí. Bueno, como les estaba explicando, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que son nuestros hematíes conocidos y sabemos que en el grupo A, ¿no? Va a haber los anticuerpos en el plasma sanguíneo, que es el anti-B, ¿no? Y antígenos en los eritrocitos van a ser el antígeno A, ¿no? En el grupo B va a haber lo que es el anticuerpo en el plasma, el anti-A, y los antígenos en el eritrocito va a ser el antígeno B. En el grupo AB solo está presente los antígenos AB y en el grupo O están los anti-A, los anticuerpos A y anticuerpos B, ¿no? Bueno, a esto es lo que va a suceder, ¿no? En nuestro tubito. ¿Qué es lo que va a suceder? Vemos en esta imagen, ¿no? Cuando se pone en reacción lo que son los anticuerpos, ¿no? Ya sabemos que lo que es el grupo O tiene presente, ¿no? El anti-A y el anti-B. Y ahí es lo que se está poniendo en cuenta, ¿no? Aquí el anti-A y el anti-B están presentes. Y lo que ocurre, ¿no? Ante una reacción, cuando está en contacto con lo que es el suero y nuestros eritrocitos, ¿no? Aquí vemos el A, que el A tiene lo que es el anticuerpo anti-B, ¿no? Y la sangre del eritrocito, que es el grupo A, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo también, que es el B, y en el B hay el anticuerpo anti-A y los eritrocitos B. Y en lo que es el grupo AB no tiene ninguna presencia de anticuerpos, pero sí tiene sus antígenos, ¿no? Y ahí vemos lo que son sus reacciones. Ahora vamos con nuestro procedimiento para el método indirecto. Aquí vemos la suspensión al 5% de nuestras células A y B, ¿no? Vamos a preparar lo que es una suspensión de lo que es el grupo conocido A y el grupo conocido B. Y esta es una preparación la cual se hace con Solfis, ¿no? Y con el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B, ¿no? Y aquí tenemos también presente nuestro suero o plasma de nuestro paciente, cualquiera de los dos sea, ¿no? Y luego aquí vamos a colocar en un tubo ya rotulado A y B, vamos a colocar una gota de sangre. Aquí colocamos la gota de grupo sanguíneo A y aquí colocamos una gota de grupo sanguíneo B, ¿no? Al colocar una gota, procedemos a colocarle lo que es el suero o el plasma, ¿no? Agregamos una gota al A y una gota al B. Esperamos 5 minutos y vamos a llegar a observar, una vez que nosotros
esté en contacto el suero con nuestros eritrocitos, van a ocurrir lo que es la reacción, ¿no? Y nos va a ayudar a determinar qué grupo es nuestro sueroplasma, porque ese grupo es el suero y el plasma que hemos colocado, no sabemos de qué grupo es, ¿no? Solamente sabemos qué grupo es los eritrocitos, el grupo A y el grupo B. Entonces aquí nos va a llegar a saber esa parte, ¿no? De nuestro suero. Y aquí dice, la no aglutinación determina el grupo, ¿no? Entonces aquí tenemos los ejemplos y aquí tenemos también lo que se puede hacer también en lo que es el portaobjetos o láminas, ¿no? Y aquí vemos, chicos, ¿qué grupo me dicen aquí qué es, chicos? La no aglutinación determina el grupo. Entonces aquí no está aglutinando y grupo A, ¿no ven? Chicos, ¿se entendió? En el método indirecto. Sí o sí no. A ver, aquí le estoy diciendo que si aquí no aglutinó, sería grupo A. Aquí, en este caso, ¿qué sería? En la segunda. Grupo B. Grupo B, ¿no ven? Y en esta parte de aquí, Grupo AB. muy bien. Y en la parte de estas dos. Muy bien, ¿no? Y así, chicos, así pueden llegar a reconocer ustedes cuando veamos la parte práctica, ¿no? Y les vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que obtuvieron ustedes en el método indirecto? Y decirnos su resultado, ¿ya? Ahora aquí, puede ocurrir, ¿no? Lo que es en nuestros reactivos, tener bien en cuenta a veces nuestros reactivos de laboratorio, ¿no? La fecha de vencimiento, la caducidad, ¿no? O alguna interferencia. Entonces, aquí debemos ver la discrepancia entre método directo e indirecto, ¿no? Los errores técnicos, tomarlos en cuenta que pueden producir esa discrepancia, ¿no? La falla para adicionar los reactivos y las muestras de los pacientes. Puede llegarnos a tener falsos positivos, ¿no? La mezcla inadecuada de las muestras, ¿no? Y los reactivos, también puede ser una. La suspensión de los eritrocitos con muy alta o baja concentración, ¿no? La sub o sobrecentrifugación de las pruebas, porque en este caso le decía no a 1500 revoluciones por un minuto, pero en caso de que llegase a ser bastante, el botón se llegase a concentrar y no se podría aglutinar cuando le den su golpecito, no se va comprimiendo. El error en la identificación de las muestras también, ¿no? A veces puede llegar a rotularlo y ponerle A y colocan ahí el B. Entonces, no. Puede llegar también a ser un error, ¿no? Interpretación incorrecta o registro de los resultados. A veces no se llegan a identificar o llegan a dudar que esta será una aglutinación o no, porque a veces se nota un poco. Entonces, deben dejarlo un poquito más, o si no, dándole forma circular a nuestro portaobjeto para poder observar bien la aglutinación, ¿no? No solamente dejarlo en la mesa y verlo de ahí, si está aglutinado, sino que también lo pueden levantar y darnos forma circular para poder observarlo bien, ¿no? La interpretación incorrecta o registro de nuestros resultados también pueden llegar a la mala interpretación, ¿no? También. La falla para seguir las instrucciones del fabricante también puede llegar a ser una, ¿no? Y también tenemos aquí la discrepancia en la clasificación sanguínea, si es subgrupo A o B, aglutinación de campo mixta, que son otras discrepancias que pueden ocurrir. También aquí están los aloanticuerpos, los autoanticuerpos, como estuvo explicando la doctora, ¿no? Si estos autoanticuerpos se llegaran a ver aglutinados en la sangre sin ningún tipo de reactivo, ¿no? Automáticamente eso ocurriría. Si llega a aglutinarse solamente la sangre, solamente al colocarlo en el portaobjeto. Entonces debemos ver eso, tomarlo en cuenta si es que ocurre, ¿no? También las transfusiones de componentes plasmáticos, como la edad, la enfermedad, reactivo, que esos más que todos se pueden observar, ¿no? Y las condiciones de reacción, también tomar en cuenta el pH, ¿no? La mejor sensibilización, un pH de 6 a 8, ¿no? Y también la temperatura de reacción, como se puede ver, ¿no? La temperatura ideal para promover la reacción antígeno-anticuerpo de nuestros reactivos también, ¿no? Aquí vemos el IgG tiende a reaccionar mejor cuando está a un 37 grados,
la IgM a temperatura ambiente de 20 a 24, ¿no? O a temperaturas frías. También el tiempo, chicos, ¿no? Aquí para detectar los subgrupos más débiles de A debe agotarse el término de 2 minutos, ¿no? Tomar en cuenta máximo 2 minutos para ver si hay algún cambio, ya que el anticuerpo A puede aglutinar algo tarde, ¿no? Aquí tomamos en cuenta el antisuero A. En el método indirecto, esperar 5 minutos, la no aglutinación que determina el grupo. Entonces, vamos a tomar en cuenta que nuestro método directo tomamos 2 minutos para ver y poder interpretar nuestros resultados, ¿no? Y en el método indirecto esperamos 5 minutitos, ¿ya? Luego hay otras, ¿no? Como el potencial Z, que estos llegan a ver la aglutinación, que puede ser alterado por la variación de la carga de los hematíes o por la variación en la concentración de los cationes libres, ¿no? Eso tiene que ver más que todo en la forma en que estos eritrocitos se van a observar aglutinados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces puede ser un potencial Z, ¿no? Cuando hay la unión de antígeno-anticuerpo en la superficie de la célula y rompe la potencia Z y hace más fácil la unión de un eritrocito con otro, ¿no? Y luego tenemos las precauciones e interferencias, ¿no? Que estos debemos que tomar muy en cuenta en la hora de nuestra práctica. Atemperar los reactivos previa utilización, exceso de centrifugación, uso de reactivos caducados o turbios, ¿no? En este caso nosotros cuando tengamos nuestros reactivos en la mesa y empecemos a trabajar, observemos bien, ¿no? Si está el reactivo caducado, si ven turbio, porque puede haber errores ahí. Y nosotros podemos observar o podemos interpretar otro grupo, ¿no? Observar muy bien eso, la temperatura de nuestros reactivos, ¿no? Que estén aptos para poder utilizarlos, ¿no? No congelar los reactivos. No se podría congelar los reactivos para la hora de utilizarlos, ¿no? Porque esto llegara a no aglutinarlos a estos Mi papá lo tiene. eritrocitos. Entonces, el uso de la relación muestra reactivo adecuado, el tiempo insuficiente para nuestra reacción, que como se dijo, 2 minutos para el directo, 5 para el indirecto, y la mezcla incorrecta de reactivo con nuestra muestra, ¿no? Eso debemos tomarlo en cuenta, chicos. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? Una aclaración, Marisol, puede retroceder. Ahí en el Bien. potencial Z tiene que ver con las cargas eléctricas que normalmente están por su composición química del ácido ciálico presente en la membrana de los glóbulos rojos. Esa carga negativa que está presente normalmente en los hematíes hace que los hematíes estén repeliéndose, es decir, se mantengan a cierta distancia. Y entonces el anticuerpo necesita, al menos los de tipo IgG, necesita mayor cercanía entre los hematíes para que se visualice que sí hubo unión antígeno-anticuerpo. Por ese motivo es que se agrega, en el caso de las pruebas pretransfusionales, se agrega la solución de albúmina porque proporciona carga eléctrica positiva y eso hace que los hematíes puedan acercarse, ser más juntos y así la IgG puede unirse a estos antígenos presentes en diferentes eritrocitos. Entonces el potencial Z lo que hace es que los hematíes se mantengan distantes y eso no permite que la IgG, la inmunoglobulina de tipo IgG, no haya reacción. En cambio, la IgM, por más que haya esas cargas eléctricas negativas, igual puede reaccionar porque la IgM tiene 5 puntos para poder unirse a diferentes antígenos. Esa sería la diferencia entre una IgG y una IgM, porque la IgG necesita de ese adicional de la albúmina, que vamos a ver en las pruebas pretransfusionales, y en cambio la IgM, el tipo de anticuerpo no necesita. Revisemos entonces para estas técnicas de laboratorio lo que son las diferentes variables que pueden afectar a la reacción antígeno-anticuerpo. Eso ustedes lo han tenido que ver en inmunología, ¿no? Que si el pH, que si la temperatura de reacción, el tiempo, las cargas eléctricas, ahí está el potencial Z, todo eso afecta a la unión antígeno-anticuerpo. Puede hacer que yo tenga una reacción
falso negativo, cuando en realidad sí existe la reacción, pero es porque las condiciones de la reacción no son las adecuadas. Otro punto es que los reactivos no estén vencidos y todo lo que mencionó en lo que es las condiciones de últimas, ¿no? De interferencias en la reacción también que pueden ocurrir. Entonces, muchas veces ocurre también que el que está operando, el que está realizando el procedimiento, no le da tiempo suficiente a la reacción y por nada más informa un falso negativo, que no hubo reacción, pero es porque no le dio tiempo a la reacción. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta a la hora de hacer pruebas inmunológicas, pruebas donde participan antígenos y anticuerpos. ¿Lo puede cerrar, por favor, el archivo? Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Recuerden que este laboratorio de grupo sanguíneo va a ser la primera práctica el siguiente miércoles en sus horarios cada grupo B1, B2 y con el apoyo de la doctora Noemí Machuca, más nuestra auxiliar Marisol Olguera, que ya viene apoyándonos varios semestres, entonces ya tiene la experiencia de realizar estas pruebas. La idea es que ustedes se organicen bien en el uso de equipos, de la centrífuga, ¿no? Que vayamos leyendo previamente este archivo del PDF que hoy día he compartido, porque si nosotros nos vamos sin esa claridad del conocimiento sobre lo que es lo básico, por ejemplo, el fundamento y demás, vamos a tardarnos en el procedimiento, no voy a saber ni qué tengo que utilizar, ni dónde tengo que utilizar y todo eso. Y eso significa que la clase se prolonga. Y como se va a hacer método directo e indirecto, que es con eritrocitos y con sueroplasma, que son en sí como dos prácticas, entonces necesitamos que aceleremos en el tiempo para evitar que después el grupo inicial se queda más tiempo porque él no puede terminar su trabajo y el grupo segundo peor todavía porque resulta que va a ingresar en tiempo, pero va a terminar entregando materiales y demás ahí al laboratorio con problemas, ¿no? Porque ahí en el laboratorio nos exigen que terminemos a tiempo. Entonces, por favor, les encargo eso, revisemos bien. Si tenemos dudas antes de cometer el error, preguntemos al auxiliar, preguntemos a la doctora Noemí Machuca y así evitamos esos percances. Evelyn Hurtado. ¿Está Evelyn? Sí, doctora, estoy. ¿Se entendió? Sí, sí, todo, doctora. Fabio Mojica. Sí, doctora. ¿Se entendió? Elba Alcón. Sí, doctora. Bien. Si no tenemos pregunta, entonces mañana tendríamos la clase de teoría. Ya habíamos quedado en anteriores clases que se van a mantener en el horario de horas 19 con la finalidad de que ustedes puedan estar ya quizás en su domicilio o en una zona donde ustedes puedan disponer de internet. Entonces vamos a mantener la vía virtual esta primera parte del semestre por las condiciones de salud que les había explicado. Y entonces sería mañana la clase a las horas 19. Vamos a continuar con lo que es hemocomponentes, hemoderivados, y si es que el tiempo nos da, vamos a seguir con el siguiente tema, ¿sí? Que les voy a pasar por el grupo WhatsApp. Entonces, eso sería, jóvenes. Si no hay preguntas, con eso terminamos. Y una recomendación también para lo que es la siguiente clase de laboratorio, como grupo al menos, se va a formar grupos de 4 personas como máximo. Ya si el grupo es muy numeroso son 5, pero normalmente son de 4 estudiantes por submesón. Como tenemos un mesón donde tenemos 2 espacios, entonces un grupo de 4, otro grupo de 4 y así sucesivamente se van formando los grupos. Entonces, trabajamos en grupos de 4 personas. Ustedes pueden escoger a sus compañeros según su afinidad
Pero, ojo, si vemos que hay estudiantes que no están pudiendo trabajar bien o algo, se les hace cambios y se les cambia de subgrupo. Lo ideal es que ustedes como grupo de 4 trabajen coordinando y armónicamente. Llevar su material, ¿sí? Por lo menos un papel toalla por subgrupo y guantes individuales, todo lo que es el tema de bioseguridad, porque las muestras que se llevan para procesar con la finalidad de adelantar y hacerlo más rápido, no se van a tomar muestras ahí en el laboratorio. Lo que se hace es traer muestras ya tomadas de hospital, y al ser de hospital pueden tener hepatitis, pueden tener VIH, porque no se les está haciendo esas pruebas, ¿sí? Ojo. Entonces, usen las barreras de protección, guantes, ¿no? Todo lo que es bioseguridad, barbijo, bata. Entonces, tomemos en cuenta esas condiciones de bioseguridad. Anotarse en la lista, que hay una lista para el primer grupo y para el segundo grupo. Y en base a esa lista, a la siguiente clase, se recogen los informes y se corrigen los informes tomando en cuenta, uno, su asistencia previa a la clase práctica y la presentación de su informe. No hay presentación de informe, no hay asistencia. Primera condición. Y al finalizar el semestre no tienen acceso, no tienen derecho a la segunda instancia, o mejor dicho, a lo que es aquellos estudiantes que no, en los 2 parciales no llegaron a aprobar con la nota de mínima de 51, entonces no tienen derecho a un examen si es que no tienen todas las asistencias y su presentación de informe de todos los laboratorios. Entonces, ya están informados, no necesito eso explicarles que está en su reglamento el 100% de asistencia a su laboratorio. Entonces, si ustedes no lo han hecho, pues lamentablemente no van a tener acceso a ese examen si en caso se quedan a examen recuperatorio. Si no hay preguntas, nos despedimos, jóvenes. Doctora, disculpe, ¿qué debe contener este informe que se va a presentar cada laboratorio? Bueno, yo les voy a pasar el formato, pero básicamente, ¿no? Es la carátula con toda la información que ya saben que todo informe debe tener. Al inicio el tema, la primera hoja de presentación es el tema, ¿cómo se llama esto? Su fundamento, primero, objetivo de la práctica, fundamento, desarrollo de la práctica que incluye el procedimiento, ¿no? Los reactivos, los materiales, los equipos, esquema de la práctica, es decir, una imagen, ya sea puede ser impresión de una foto o ustedes dibujar, depende de ustedes. Pero importante, si hay algún cálculo, en alguna práctica habrá cálculos y resultados, y si no, directamente irnos a interpretación de resultados. Lo que vi en la práctica, cómo se interpreta. Por último, las conclusiones. Las conclusiones tienen que ver con los objetivos. Muchas veces confundimos conclusiones con interpretación de resultados. No es lo mismo. Interpretación de resultados es lo que, en base a los resultados, cómo yo interpreto, ¿no? Si está alto, está bajo, si está alterado, cómo está, por qué estaba alterado. En cambio, las conclusiones es en base al objetivo de la práctica. Si la práctica, su objetivo era determinar el grupo sanguíneo de los pacientes o muestras traídos al laboratorio, entonces mi conclusión tiene que decir si llegué a determinar el grupo sanguíneo de todos esos pacientes. Y si no llegamos a cumplir el objetivo, entonces también tiene que decir que no se cumplió y por qué no se cumplió. Quizás no hubo el reactivo, quizás el reactivo estaba vencido, ¿qué es lo que pasó? Entonces, eso es en conclusión. Y por último, generalmente se hacen 2 preguntas o 3 de cada práctica. Entonces, ese cuestionario breve que tiene, adicionalmente al finalizar ese informe. Nada más. Pero ese informe tiene que ser presentado con su carátula, ¿sí? Con todos los datos de una carátula, que también les voy a pasar el
formato que ya los que han sido estudiantes de fundamentos saben cómo es el formato, pero todo este informe lo pueden hacer escrito a mano y también hecho en computadora, ¿sí? Depende de ustedes. Hagan ese informe como para ustedes. Yo siempre les digo eso a los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando les toque hacer sus prácticas en lo que es un hospital o algún centro de salud o clínica, a ustedes les va a servir esos informes para poder aplicarlos, más aún si les toca hacer alguna rotación por un banco de sangre, una unidad transfusional, van a utilizar esos mismos informes para poder revisarlos, ¿no? Y ejecutar esas técnicas, ¿sí? Porque en laboratorio se ejecutan esas mismas técnicas. Entonces les va a servir a ustedes, háganlo el informe como para ustedes. Muchas veces el estudiante hace por cumplir, llega un momento cuando ya le toca hacer la aplicación en práctica preprofesional, resulta que, ay, me olvidé, no tomé en cuenta, no lo anoté bien en mi informe. Entonces eso depende de ustedes. ¿Está bien? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta, consulta? No hay más, ¿no? Entonces, con eso terminamos, jóvenes. Recuerden que estamos tomando en cuenta también la participación y asistencia. Y más que nada, en laboratorio, primordial el 100% de asistencia. Con la asistencia a la clase, su informe para poder evitarnos problemas al finalizar el semestre, si me quedo en segunda instancia o lo que más que nada se llama examen recuperatorio, no va a poder rendir ese examen si usted no ha cumplido con esa parte. Que tengan buenas noches y hasta mañana, sí, horas 19 mañana. Buenas noches, doctora. Buenas noches.